Santa vi la luna en pleno día, llenando pequeñas panzas de niñas que venden mantas tejidas por madres y abuelas que alumbran con sol de noche cuando ya no arden las velas. En plena bronca de un tipo que sabe bien lo que hizo y se alega sin razón. Y si se va la mano en falta, no hay perdón, no hay excusa. Cuando la violencia es mucha, cuando violencia es escuela, no cabe en el alma tanta secuela, tirando de la dura cuerda que a su libertad me aferra. Callando por no ser mecha de la bomba que me acecha, pues si vuelve no habrá más. Cantando y huyendo siempre, pues no hay prueba suficiente. No hay policía que enfrente. Para una condena real es más fácil cruzar un campo minado, bailando con brazos arriba y el puño bien levantado. Ay, mi cielo debe esperar mientras se sientan los jueces a brindar por su amistad. Yo sé que para vivir sin miedo es que en cada canto creo que alguna almita libero, pero en mi celda no hay paz mientras él viva y goce su impunidad. No quiero mirar sobre mi hombro a ver quién viene detrás. Ay, yo quiero ver el sol. Yo quiero ver el sol mañana. Yo quiero ver el sol. Yo quiero ver el sol mañana. Yo quiero ver el sol. Yo quiero ver el sol mañana. Yo quiero ver el sol. Voy a hacer otra distinta. Voy a hacer cosas que no hice jamás. Seguimos y ahora con la columna de Caro. ¿Qué tenés, Caro, para nosotros? Bueno, ahora sí, porque ayer fue 17 de octubre, una fecha que a mí particularmente me gusta mucho. Me hubiera gustado estar en San José 11-11, pero bueno, yo fui. Por cuestiones laborales no pude. Estuvo bueno, ¿no? Sí, yo sí. No quiero ni mirar cuando no voy porque me da una envidia. Muy emocionante. Sí. Pero bueno, un poco para pensar qué significó ese 17 de octubre y quiénes participaron, porque siempre, la historia popular nos cuenta que ese día hubo una movilización masiva de los trabajadores, ¿no? De la clase obrera. Uno lo primero que piensa es, por la época, por un montón de cuestiones, es que fueron solamente trabajadores o varones. Bueno, ¿qué rol ocuparon las mujeres en ese 17 de octubre? Y hay varias cosas para mencionar ahí. Primero, bueno, decir que donde se gestó esta movilización fue acá cerca, en Berisso, en los frigoríficos de Swift. Hay una película muy interesante que se llama Cipriano, yo hice el 17 de octubre, que está muy buena, que es la historia de Cipriano Reyes, que es uno de los delegados sindicales que gesta esta movilización. Pero bueno, hay un personaje, una mujer muy interesante también en esa gesta, que ahora, si buscan el nombre, hay varios artículos y varias investigaciones, y hay un libro muy interesante que se llama Doña María, de Daniel Jaimes, que cuenta toda su historia, pero bueno, yo quería mencionar a ella, que es María Roldán, que recuperé una frase de ella que dice, bueno, pero ninguna golondrina hace sola su vuelo, ¿no?
porque siempre se lo puso a Cipriano Reyes como el gestor de esta movilización, y ella también ahí se le empieza a adjudicar y decir, bueno, las mujeres, que había 1.700 mujeres en el... ahí estaba, me había olvidado que tenía la imagen de la película. Es bastante nueva la película, debe tener 2 o 3 años. Ajá. Está en YouTube si la buscan. ¿Sí? Sí, Buenísimo. está muy buena, está interesante. Me olvidé lo que estaba diciendo. Bueno, que siempre vemos a Cipriano como el Sí. autor del 17 de octubre, pero ¿qué lugar tenían las mujeres? Ella se adjudica también y dice, bueno, ninguna golondrina hace su vuelo sola. Y esta mujer era una delegada también sindical, delegada elegida por... ¿Ella vivía en Berisso? Sí. Trabajaba en los frigoríficos de Swift junto a 1.700 mujeres más. Un trabajo sumamente duro, sobre todo para mujeres, porque tenían que manipular 100 kilos de carne por hora. Para cumplir tenían, como ese era el objetivo de la empresa, qué sé yo. Era una mujer muy aguerrida que se enfrentaba mucho a los jefes, que defendía mucho a sus compañeras. Se había ganado el respeto no solamente de mujeres, sino también de varones. Y es muy interesante cómo Cipriano Reyes se le acerca en un día en el frigorífico y le dice que ya había hablado con su marido, que estaba palabrado eso por el contexto, ¿no? Pero que ya estaba palabrada esa charla, y le decía que, bueno, que por su impronta y por cómo defendía no solo los reclamos salariales y de condiciones de trabajo de sus compañeras, sino también por cómo se enfrentaba y por la calidad del discurso que tenía, que querían que fuera también delegada sindical. Así que yo ahí encontré un dato que decía que es la primera delegada sindical de América Latina, por lo menos de los frigoríficos Swift. No es poca cosa. Un personaje muy interesante. Tiene ¿Repetís el nombre? María Roldán. Ahí está la foto. Ahí está en un discurso. Wow. Justamente en Plaza de Mayo, ese 17 de octubre. Ella se reúne con Farrell, está reunida también con Perón. Dicen que cuando Perón la escucha hablar, que ahora voy a leer un pedacito de su encuentro con Perón, que estaba Cipriano en esa reunión, y dice que cuando Perón la termina de escuchar, le pregunta a Cipriano si era médica, si era doctora, y le dice, no, es una trabajadora del frigorífico. Tenía un discurso muy... ¿Una oratoria? Sí, una oratoria tremenda. Y una de las cosas que ella le reclama a Perón es por el derecho al voto de las mujeres. Así un párrafo cortito, una de las cosas que le dice es: no podemos permitir más, coronel Perón, que voten los alcohólicos, los locos, los muertos. Ahí Perón dice que comenzó a reírse, porque usted sabe, coronel, que han votado los muertos. Cuando estaban los conservadores, votaban los muertos, los monjes también votan, con todo el respeto que se merecen, y nosotras tenemos que escuchar a nuestros esposos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, que nos digan que ya votó el pueblo, y nosotras no somos pueblo entonces, coronel. O sea, el nivel de análisis que tenía y esto de que se enfrentaba y le decía lo que pensaba, no le importaba si fuera su jefe, su marido, que también lo debe haber padecido, y el mismísimo Perón. Bueno, ya les digo, si quieren buscar, hay bastante material. Hay una charla que hace Julia Rosenberg y... ¿Habla sobre ella? Sí. Y bueno, no me voy a acordar quién más es, que hacen justamente encuentros así en teatros y demás, hablando de mujeres, y una de las mujeres que trabajan es ella, es una mujer sumamente interesante. Pero bueno, quería rescatar a ella como una de las grandes protagonistas también de este 17 de octubre. Y después, por otro lado, un poco decir, bueno, ¿qué pasó con las mujeres también? O qué aportes hizo el peronismo al movimiento feminista, o una discusión que siempre ha habido dentro del feminismo, si al peronismo se le puede llamar que también es un movimiento feminista, o de qué cuestiones podría hacerse cargo el peronismo, si realmente el peronismo puede ser feminista. Y para eso yo traje rescaté algunas lecturas de el libro de Araceli Bellota,
que se llama El peronismo será feminista o no será nada, ese mismo que ven ahí, que lo escribe en 2019 en plena campaña. Ella es historiadora y es periodista y demás, en Moreno. Es de Moreno, digo, y estaba dentro de un grupo de mujeres que después terminan acompañando y ganan la candidata mujer, gana la intendencia, que es... Mariel. Exactamente. Ella hace el prólogo en este libro. Es muy interesante porque es después de de que se haya aprobado la interrupción voluntaria del embarazo, entonces que ahí Cristina es una de las que menciona, bueno, el feminismo, el peronismo, a pesar de ser democrático, qué sé yo, también tiene que ser feminista, se pone como esa categoría se vuelve a incorporar a la discusión feminista. Este libro es súper interesante porque ella hace todo un recorrido histórico del feminismo, pero lo territorializa. Ella dice, nosotros no podemos discutir el feminismo o pensar el feminismo con las mismas categorías de análisis que lo hacen las europeas o las norteamericanas, porque justamente se gesta de otra manera la lucha feminista en Argentina. Recién dice, podemos empezar a tener algunas coincidencias a partir del siglo XX. Pero algo que por ahí tiene relación con lo que Moira decía en la entrevista anterior, es que justamente ella, una de las cosas que incorpora es que en Argentina no tuvimos el mismo proceso capitalista que tuvo Europa. Ellos siempre dan como fecha fundacional o como que empieza a gestarse ese movimiento feminista a partir de la Revolución Francesa, cuando ya estaba instaurado, o por lo menos había el principio del capitalismo. En Argentina tuvimos directamente colonialismo, o sea, son distintas las relaciones sociales que había y los vínculos económicos y el sistema económico que se implantó. Y se gesta ese colonialismo, sobre todo a partir de la violación de mujeres indígenas. Entonces, eso es algo que por ahí el feminismo europeo no cuenta con esa característica. Por eso dice hay que territorializar el feminismo y la lucha feminista en Argentina, y empieza a hacer todo un recorrido histórico sobre el feminismo en nuestro país. Empieza desde ahí, desde la colonización, y marca como una ruptura, por ejemplo, en la Revolución de Mayo. Ahí dice que se empieza como las mujeres a reconocer como esta desigualdad y demás. Bueno, es bastante completo y extenso, pero yo me quiero centrar en cuando empieza a hablar de peronismo, justamente, y qué pasó previo a esta primera elección de Perón, justamente para ese 17 de octubre, por qué movilizan también las mujeres y qué significó para las mujeres el peronismo. Y hay como varias cuestiones ahí para destacar. Primero, que ella dice, bueno, desde la Secretaría de Trabajo y Prevención, ¿no?, el puesto que ocupaba Perón antes de ser presidente, dice, ya se empiezan a hacer cargo de esta desigualdad, o empiezan a reconocer que existe una desigualdad con las mujeres trabajadoras. Y ahí se van a centrar en dos cuestiones. Primero, se arma como para que te digo cómo se llamaba, se crea la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer, donde justamente lo que se hace es estudiar y atender los problemas de las trabajadoras mujeres, capacitarlas y empezar a observar y estudiar, bueno, cuáles son las condiciones en las que trabajan las mujeres. Y ahí se dan cuenta que uno de los principales problemas es que era la desigualdad salarial. Claro. O sea, por lo menos... La brecha salarial. La brecha salarial, exactamente. Y empiezan a tomar medidas para justamente ajustar e igualar esa brecha salarial. Había hasta un 40% de desigualdad, sobre todo en la industria textil, ¿no? Los salarios por la misma función de mujeres, entre mujeres y varones. Y después, bueno, otra que ya conocemos, se ponen al frente de esta comisión pro sufragio femenino, esto ya en el 45, donde Perón asiste a uno de los congresos del Acta de Chapultepec, en México, donde los estados se pronunciaban a favor del voto femenino en los estados donde no estaban. Y bueno, ahí empieza ya a pronunciarse, y
Perón se hace cargo de esa lucha, que obviamente que empieza a tener un montón de discusiones y de contradicciones y de críticas por parte de los feminismos que ya venían teniendo sus propias luchas. Ahora, ¿quiénes eran las feministas en ese momento, las que lideraban los movimientos feministas? Bueno, estaban de la vereda enfrente del peronismo, eran de otro sector social. Hoy cuando hablábamos de la interseccionalidad, obviamente que pertenecían a otra clase social, no es lo mismo ser mujer y pertenecer a la élite que ser una mujer trabajadora y demás. Que llegaron a ser, sí, las dedicadas. Exactamente. Y sobre todo la discusión estaba en que ellas decían, bueno, Perón estaba relacionado con el fascismo, o sea, nosotros no podemos permitir que por decreto un gobierno fascista nos dé el derecho al voto. Lo que decían es, bueno, tiene que haber una discusión en el Congreso, tiene que ser parlamentario y se tiene que dar desde el debate y desde la discusión, que fue efectivamente lo que terminó pasando, pero bueno, la discusión principalmente estaba ahí. Y estas mujeres que lideraban los movimientos feministas, mayoritariamente estaban concentradas en la Unión Democrática, la UCR, lo que sería el radicalismo, el PC, bueno, y algunos otros partidos así alternativos que no tenían nada que ver con Bueno, con Perón. hubo igual Bueno, algunas mujeres humildes como Virginia Bolten, bueno, obreras, sí, anarquistas, sí, obvio. también. Sí, algunas había, Eran pero feministas, la mayoría. Bueno, y después otra novedad que va a instalar el peronismo va a ser esto de darle participación política a las mujeres. Ahí ya me están dando la orden de que tengo que bajar, pero bueno, quedará para otro momento. Pero era un poquito eso, reconocer, decir, bueno, en este debate, en estas discusiones que tenemos que dar, ¿qué lugar le ha dado a las mujeres el peronismo? Que no es poco, por ejemplo. Y eso antes, o sea, sin considerar a Evita. No, acá todavía ni la mencionamos. Todavía a Eva. sin mencionar. Pero, sí. por ejemplo, es la primera vez que una mujer tiene un rol tan importante y tan fuerte en una campaña política. Eva Perón es la primera que se pone la campaña al hombro. Después construye el movimiento feminista, el partido peronista feminista, que también ahí hay un montón de cuestiones para analizar, que lo haremos cuando sea alguna efeméride de Eva. Bueno, por hoy cierro acá. Tengo muchísimas más cosas para decir, Pero me voy a ver la película de Cipriano Reyes. sí, igual vayan que a ver no esa sabía película, que está estaba en YouTube. buenísima. Sí, está muy buena, está muy buena. Bueno, vamos Nos vamos cerrando corriendo. porque sí,